captando al menos el alcance del problema sin injustas acusaciones de herejía de una u otra parte. En todo caso, queda un largo camino por recorrer hasta que se alcance una total clarificación. Lleva su tiempo el que mensajes de este tipo sean correctamente comprendidos y respondidos en su época. Recordemos que esta visión de la Candelaria, a la cual él aspiraba, todavía no llegaba a su plena realización. El desarrollo de las diversas corrientes en todo el mundo contribuirá a acelerar este proceso. Tarde o temprano, el fracaso de gran número de tentativas que buscan hacer receptivo al hombre moderno para Dios terminará siendo nuestro mejor abogado, lo que hoy día nos llamamos la secularización, una sociedad y una cultura sin Dios, sin valores religiosos. Y refiriéndose a la pastoral de la Iglesia, incluso ahora puede afirmarse, sin caer en exageración, en la injusticia o en falta de rectitud en el juicio, que se han mostrado como erróneos todos los experimentos realizados por las tentativas de unión orientadas a adaptarse a las formas de pensar mecanicista e idealista. Por otra parte, se cuentan por legiones las personas psíquicamente enfermas que cambian el confesionario por la sala de psiquiatra, porque los sacerdotes no somos capaces de comprender los problemas del mundo interior, especialmente los que se relacionan con la vida espiritual subconsciente e inconsciente. Y no somos capaces de comprenderlos, dicho con más exactitud, porque no somos capaces de pensar en forma sana y orgánica. Este era el diagnóstico del fundador que lo llevó a dar su mensaje el 31 de mayo y a iniciar esa cruzada por el pensar, amar y vivir orgánico. En una breve confrontación o comparación con diagnósticos eclesiales posteriores, quisiera mencionar primero el concilio, por primera vez en un gran documento conciliar, llamado inicialmente el Esquema 13, la Iglesia y el Mundo, y después dado a conocer como Gaudium et Spes, con las primeras palabras del documento: la Iglesia comparte las alegrías y las esperanzas, los dolores y las angustias del mundo en que camina a través de la historia. Se habla en un análisis descriptivo de los desequilibrios de la época actual. Cito el número 7 y 8. La negación de Dios o de la religión no constituyen, como en épocas pasadas, un hecho insólito o individual. Se refiere sobre todo al occidente, a la Europa cristiana, así llamada. Hoy en día, en efecto, se presentan no rara vez como exigencia el progreso científico y un cierto humanismo nuevo. En muchas regiones esa negación se encuentra expresada no solo en niveles filosóficos, sino que inspira ampliamente la literatura, el arte, la interpretación de las ciencias humanas y de la historia y la misma legislación civil. Es lo que explica la perturbación de muchos. Y al referirse a los desequilibrios del mundo moderno, este documento conciliar los describe de la siguiente manera. Una tan rápida mutación, el fundador hablaba de cambio de época, realizada con frecuencia bajo el signo del desorden, y la misma conciencia agudizada de las antinomías existentes hoy en el mundo, engendran o aumentan contradicciones y desequilibrios. Surge muchas veces en el propio hombre el desequilibrio entre la inteligencia práctica moderna y una forma de conocimiento teórico que no llega a dominar y ordenar la suma de sus conocimientos en una síntesis satisfactoria, o sea, un pensamiento parcializado, de especialización que lleva a una parcialización y a una desintegración. Brota también el desequilibrio entre el afán por la eficacia práctica y las exigencias de la conciencia moral. Hace poco había un gran artículo político sobre la contraposición entre la ética del testimonio y la ética de la responsabilidad, entre los valores teóricos y las ventajas prácticas. Y las exigencias, y no pocas veces, desequilibrios entre las condiciones de la vida colectiva
y las exigencias de un pensamiento personal y de la misma contemplación. Surge finalmente el desequilibrio entre la especialización profesional y la visión general de las cosas. Aparecen discrepancias en la familia, debidas ya al peso de las condiciones demográficas, económicas y sociales, ya a los conflictos de las generaciones, ya a las nuevas relaciones sociales entre los dos sexos. El feminismo moderno es expresión de ese conflicto, respuesta, por lo demás, a un machismo antiguo. Nacen también grandes discrepancias raciales y sociales de todo género. Discrepancias entre los países ricos, los menos ricos y los pobres. Discrepancias, por último, entre las instituciones internacionales, nacidas de la aspiración de los pueblos a la paz, y las ambiciones puestas al servicio de la expansión de la propia ideología o los egoísmos colectivos existentes en las naciones y en otras entidades sociales. El conflicto de los Balcanes, en la ex Confederación Socialista de Yugoslavia, es un ejemplo que muestra estos conflictos. Todo ello alimenta la mutua desconfianza y la hostilidad, los conflictos y las desgracias de los que el hombre es a la vez causa y víctima. Un texto del concilio. O sea, se constatan desequilibrios, contradicciones y contraposiciones en distintos niveles. Un segundo texto es el Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, en que él, en una frase muy sintética, resume este problema diciendo: la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda el drama de nuestro tiempo. Ruptura entre Evangelio y cultura. El fundador hablaba de ruptura entre fe y vida. Y posteriormente, el actual pontífice Juan Pablo II, en su primera encíclica al asumir el pontificado 79, al hablar un poco de la problemática del mundo moderno en su desarrollo y la ambivalencia de este desarrollo moderno, formulaba así en la encíclica El Redentor del Hombre, el número 15: el progreso de la técnica y el desarrollo de la civilización de nuestro tiempo, que está marcado por el dominio de la técnica, exigen un desarrollo proporcional de la moral y de la ética. Mientras tanto, este último, el desarrollo de la moral y de la ética, parece por desgracia haberse quedado atrás. Por esto este progreso, por lo demás tan maravilloso, en el que es difícil no descubrir también auténticos signos de la grandeza del hombre, que nos han sido revelados en sus gérmenes creativos en las páginas del libro del Génesis, en la descripción de la creación. Sí, el hombre está llamado a multiplicarse, pero también a dominar la tierra. Es todo el avance de la técnica el que le permite un dominio de la tierra para perfeccionar la creación, es querido por Dios y es un progreso. Pero simultáneamente no puede menos de engendrar múltiples inquietudes, y el Papa las detalla. La primera inquietud se refiere a la cuestión esencial y fundamental. Este progreso de nuestro tiempo, cuyo autor y fautor es el hombre, ¿hace la vida del hombre sobre la tierra en todos sus aspectos más humana? ¿La hace más digna del hombre? No puede dudarse de que bajo muchos aspectos la haga así. No obstante, esta pregunta vuelve a plantearse obstinadamente por lo que se refiere a lo verdaderamente esencial. Si el hombre, en cuanto hombre, en el contexto de este progreso, se hace de veras mejor, es decir, más maduro espiritualmente, más consciente de la dignidad de su humanidad, más responsable, más abierto a los demás, particularmente a los más necesitados y a los más débiles, más disponible a dar y a prestar ayuda a todos. Este contexto en la Alemania, entre tanto fallecido Cardenal Höffner, que tuvo una influencia muy positiva y muy grande en la liberación del fundador también, una famosa plática en la Catedral de Colonia, y después en Münster, hablaba de que
el grado de progreso de una sociedad, se habla mucho del progreso de la sociedad alemana, se mide por el grado de humanización de una sociedad, no por el grado de éxito económico. No es el tanto por ciento de avance o del Producto Bruto el que mide automáticamente el crecimiento humano de una sociedad. Es un factor que mide el crecimiento económico de una sociedad. Y el crecimiento humano se mide, decía él, la mejor medida es la importancia, la valoración y el apoyo solidario que tienen en esa sociedad los más débiles, los ancianos, los enfermos y los niños. Y una sociedad que por ser productiva y consumista, a todo el que no es factor activo de producción lo margina, y los ancianos no son productivos, los enfermos no son productivos y los niños tampoco lo son, marca el grado de deshumanización de una sociedad. Esta frase ya fue muy polémica del cardenal, muy discutida, pero también por muchos muy celebrada. Atreverse a plantear en público un asunto así, creo que no solo tiene validez para Alemania, sino también invita a reflexionar en muchos países. Continúa la cita del Papa. Esta es la pregunta que deben hacerse los cristianos, precisamente porque Jesucristo les ha sensibilizado así universalmente en torno al problema del hombre. La misma pregunta deben formularse además todos los hombres, especialmente los que pertenecen a los ambientes sociales que se dedican activamente al desarrollo y al progreso de nuestro tiempo. Observando estos procesos y tomando parte en ellos, no podemos dejarnos llevar solamente por la euforia ni por un entusiasmo unilateral por nuestras conquistas, sino que todos debemos plantearnos con absoluta lealtad, objetividad y sentido de responsabilidad moral los interrogantes esenciales que afectan a la situación del hombre de hoy y del mañana. Todas las conquistas hasta ahora logradas y las proyectadas por la técnica para el futuro van de acuerdo con el progreso moral y espiritual del hombre. En este contexto el hombre, en cuanto hombre, se desarrolla y progresa, o por el contrario retrocede y se degrada en su humanidad. Los problemas del terrorismo, del narcotráfico, de la violencia creciente muestran un grado de deshumanización que está afectando seriamente la sociedad en muchos países y cada vez en forma creciente. Y no deja de ser impactante en un continente como el nuestro y en un país tan marcadamente católico como México, el asesinato de un cardenal en la forma en que ocurrió. Y una última confrontación con diagnósticos eclesiales de nuestra época, a 30 años posteriores al 31 de mayo, nuestro episcopado latinoamericano, en la tercera conferencia general del episcopado en Puebla de Los Ángeles, precisamente en México, una descripción de la problemática precisamente bajo el aspecto económico. Se refería a las visiones economicistas que estaban imperando en el desarrollo de nuestro continente, ya que una determinada visión de los países en desarrollo, los países desarrollados o industrializados, los países en desarrollo, los países subdesarrollados, el criterio era un criterio economicista. A partir de tanto ingreso de dólares per cápita desarrollado, con tantos per cápita es en desarrollo, y bajo, en esa época eran $100 per cápita mensuales, pasa a ser subdesarrollado. El cuestionamiento de esta visión economicista y qué tipo de desarrollo se busca. En Puebla, en los 311 al 13, se dice: bajo el signo de lo económico se pueden señalar en América Latina 3 visiones del hombre que, aunque distintas, tienen una raíz común. De las 3, quizás la menos consciente y con todo la más generalizada es la visión consumista. La persona humana está como lanzada en el engranaje de la máquina de la producción industrial. Se la ve apenas como instrumento de producción y objeto de consumo. Todo se fabrica y se vende en nombre de los valores del tener, del poder y del placer.
como si fueran sinónimos de la felicidad humana. Impidiendo así el acceso a los valores espirituales, se promueve en razón del lucro una aparente y muy onerosa participación en el bien común, donde el bien común muchas veces se reduce a los beneficios económicos que hay que repartir. Al servicio de la sociedad de consumo, pero proyectándose más allá de la misma, el liberalismo económico de praxis materialista nos presenta una visión individualista del hombre. Perdón, llegaron, Isabel trajo las copias, se pueden distribuir. Para los que la vayan recibiendo, estamos en el anexo 5. Según ella, o sea, esta visión del liberalismo económico, una perspectiva individualista, la dignidad de la persona consiste en la eficacia económica y en la libertad individual. Encerrada en sí misma y aferrada frecuentemente a un concepto religioso de salvación individual, salva tu alma, se ciega a las exigencias de la justicia social y se coloca al servicio del imperialismo internacional del dinero, las transnacionales, al cual se asocian muchos gobiernos que olvidan sus obligaciones en relación al bien común. Opuesto al liberalismo económico en su forma clásica y en lucha permanente contra sus injustas consecuencias, el marxismo clásico, este documento de Pueblo del 79, sustituye la visión individualista del hombre por una visión colectivista casi mesiánica del mismo. La meta de la existencia humana se pone en el desarrollo de las fuerzas materiales de producción. La persona no es originalmente su conciencia, está más bien constituida por su existencia social. Despojada del arbitrio interno que le puede señalar el camino para su realización personal, recibe sus normas de comportamiento únicamente de quienes son responsables del cambio de las estructuras sociopolíticas y económicas. Por eso desconoce los derechos del hombre, especialmente el derecho a la libertad religiosa, que está en la base de todas las libertades. De esta forma, la dimensión religiosa, cuyo origen estaría en los conflictos de la infraestructura económica, se orienta hacia una fraternidad mesiánica sin relación a Dios. Materialista y atea, el humanismo marxista reduce el ser humano en últimas instancias a las estructuras exteriores. Sería interesante, pero no es tarea de este curso, sino tal vez de seminarios posteriores, el confrontar después en detalle y mostrar las relaciones entre el diagnóstico del padre, el colectivismo y el mecanicismo, con estos diagnósticos eclesiales posteriores, donde se ven sus consecuencias. Dejo solamente anunciado bajo este aspecto. Será interesante para Alessandri escribió un libro que deberá publicarse en el curso de este año sobre el mensaje de Schoenstatt, en que analiza el aporte del fundador y con ello el carisma de Schoenstatt como aporte a la nueva evangelización, y donde también extensamente se refiere a esta visión y al mensaje del organismo de vinculación. Ahí se pueden estudiar también con más confrontación los aportes del fundador en paralelo y en confrontación con los documentos eclesiales de la actualidad. Ahora quiero referirme explícitamente entonces, es el punto 3, lo que el fundador llama el pensar mecanicista. Brevemente, primero el 3.1, una caracterización general que entiende el fundador por el pensar mecanicista. Para él lo caracteriza en distintas oportunidades con los siguientes rasgos. Es un pensar separatista, es decir, que una manera de pensar que tiende a separar la realidad, sus diversos aspectos.
Tal vez hay que recordar el famoso principio tomista en que Jacques Maritain, uno de los grandes neotomistas del siglo actual, formulaba el aporte del pensar tomista diciendo en su famoso libro Distinguir para unir. El pensar tiende a distinguir, es decir, a conocer la modalidad, la originalidad, la peculiaridad de cada realidad, de cada persona, de cada situación, pero para unir, no para separar. El pensar mecanicista es un pensar que no solo distingue, sino separa. Distingue para contraponer, para separar. Por eso es un pensar reduccionista. Al pensar cada cosa en sí y al reducirla y no al relacionarla con las demás, tiende a reducir la visión de la realidad. Es un pensar reduccionista. Y también por eso es antitético, tiende a contraponer una realidad con otra, porque las distingue, las contrapone y no las une. Es lo que el fundador decía, es un pensar que piensa en antítesis, o. De esas antítesis podemos cada uno formular muchas, tal vez sería un ejercicio práctico, un seminario, cuáles son las antítesis que podríamos formular. Clásicas son o Dios o el hombre, o la fe o la razón, o la gracia o la libertad, o Cristo o María, o la iglesia o la sociedad, o el apostolado o la profesión, o la familia o yo, o la vida matrimonial o la vida conyugal, o la preocupación por los niños o la preocupación por nosotros, o el progreso económico o la profundización religiosa, o el rezar o el trabajar. Y cada uno podríamos ir agregando una cantidad de realidades distintas si aprendemos a relacionarlas o a contraponerlas. El pensar mecanicista tiende espontáneamente a estas realidades que son distintas a contraponerlas. Hay que decir si por una o por otra. Y es hasta un germen indirecto, inconsciente aparece cuando papás o familiares de repente, a niñitos chicos, la clásica pregunta, ¿tú quieres más a tu papá o a tu mamá? Y los chicos, como en general son orgánicos, dicen a los dos. Es un pensar desintegrador que tiende a atomizar. No solamente contrapone, separa, y por eso la realidad, que es un organismo, queda atomizada, queda para un taller práctico con conceptos menos abstractos. Es muy útil a veces expresarlo. Si uno trae y coloca una flor aquí, esto que sea una lapicera o un reloj, se pesca la flor, si tuviera una la haría aquí. Entonces, ¿qué consta la flor? Del tallo, sacamos el tallo. ¿Qué consta la flor? Con pétalos, se sacan. Y ahí está. ¿Qué consta el lápiz? Tiene esta. Se puede desarmar más. Bueno, después el lápiz lo puedo volver a armar y funciona. La flor ya no la puedo volver a armar, y si la pego con scotch se seca. La diferencia entre los organismos y los mecanismos. Los puedo desarmar, los puedo relacionar, porque están yuxtapuestos. Los organismos están relacionados, se condicionan mutuamente, pero no los puedo desarmar. O la diferencia entre una persona y un robot. Al robot lo puedo descomponer y lo armo de nuevo como un auto. A una persona le corto un brazo, le corto una pierna, no se la puedo armar. Le puedo poner una prótesis, pero la pierna misma no se la puedo armar, salvo que hay una operación quirúrgica que de volver a conectarle, pero entonces tengo que volver a rehacer, y hasta que los tejidos, los nervios, los músculos y las venas y todo funciona es bastante complejo. Bien, en la caracterización general, el fundador usa a veces imágenes simbólicas, analógicas, para expresar este pensar mecanicista. Precisamente por este carácter, que es un pensar que obstaculiza una comprensión global de la realidad, él habla que es como un muro. Tal vez detrás está una expresión que se usó mucho en el plano político, refiriéndose al muro de Berlín, a la cortina de hierro, a la cortina de bambú en la China, o el muro chino, sea algo que separa, que impide el acceso de una parte a la otra.
Otra imagen que usa es una enfermedad. Enfermedad porque el pensar sano es orgánico. Y a medida que el pensar empieza a ser mecanicista, es un pensar enfermo. Probablemente la realidad nunca es solo enfermo, o sea, de enfermedad es siempre una persona sana. La persona totalmente enferma es la que muere. La enfermedad es progresiva y cuando se hace total lleva a la muerte. O sea, el concepto de enfermedad supone algo de salud. Porque si está sano no se puede enfermar. Como el error supone algo de verdad. Porque hay algo de verdad, se puede hacer un error. El error absoluto no existe. El otro concepto es de bacilo, cuando habla de efecto, es decir, es una enfermedad, o mejor dicho, es un bacilo que produce una enfermedad. El pensar mecanicista lleva por eso después a una visión que es enfermante, porque es destructiva. Y una expresión que usó también después para hablar de la urgencia y la importancia y la gravedad, decía, lo que es la bomba atómica en el campo físico, el pensar mecanicista en su concepción en el campo del espíritu es una bomba atómica en ese campo, porque atomiza y destruye todo. Ahora una caracterización particular, él solía caracterizarlo bajo dos aspectos. El pensar mecanicista visto por parte del objeto del pensamiento, de aquello que se piensa. Y lo formulaba el pensar mecanicista por parte del objeto, de aquello que uno piensa, de lo que es pensado. Separa a Dios, a la causa primera, de las criaturas, de la causa segunda. Las separa y las contrapone. O el mundo de Dios o el mundo del hombre. O el mundo de la gracia o el mundo de la naturaleza. O el actuar de Dios o el actuar del hombre. Precisamente la expresión causa se refiere creador y criatura. Dios crea y la criatura es creada. La causa expresa el aspecto activo de la criatura. La criatura también es causa, también es origen, también actúa, también es creadora, pero en dependencia de Dios, a imagen y en dependencia de Dios. Y pues es causa, como Dios, pero segunda, a imagen y en dependencia. Pero separa el protagonismo divino, el protagonismo humano. Pues expresión clásica de Nietzsche. Mientras exista Dios, el hombre no podrá ser el mismo. El hombre será un esclavo de Dios. Y si el hombre quiere llegar a ser plenamente el mismo, el superhombre, tiene que negar a Dios, tener el valor de matar a Dios. Y pues su famosa obra, así hablaba Zaratustra, hemos muerto a Dios para poder llegar a ser plenamente hombre. Un segundo aspecto separa la idea de la vida, es lo que el fundador entiende cuando dice que es un pensar idealista, es decir, la teoría de la práctica. Es un pensar, así es, así debería ser, pero no corresponde a la vida, y por eso es un pensar ajeno a la vida, alienante de la vida, deformante por eso también de la vida. Es un pensar que atomiza la vida y trae como consecuencia una despersonalización de la imagen de Dios, de la imagen del hombre. La pérdida de la personalidad es un fruto, precisamente una visión mecanicista. Y también separa las ideas entre sí, no es capaz de hacer una síntesis. No solamente no hay una síntesis entre teoría y práctica, entre idea y vida, sino no es capaz de hacer una síntesis dentro de las ideas, las separa, las contrapone. Es un pensar, como veíamos, reduccionista y desintegrador. Y desde el punto de vista del sujeto que piensa, de la persona, del portador, el pensar mecanicista o mentalidad mecanicista separa las facultades de la persona, la inteligencia o razón, de la voluntad y del corazón. Es un pensar que tiende a ser racionalista. El pensar racional corresponde al hombre. La acentuación unilateral es el racionalismo. El pensar intelectual, el intelectualismo, es decir, a darle una primacía absoluta a las ideas, al pensar,
y a desconectar el pensar de la voluntad, del afecto y a contraponerlos. Y dentro del mismo pensar, no solamente desconecta el pensar de la voluntad, del querer, del amor y el afecto del corazón, sino dentro del mismo pensar, la mentalidad o el pensar mecanicista tiende a separar los modos de conocimiento. El pensar no es unívoco. Hay un conocimiento sensitivo, hay un conocimiento intuitivo, hay un conocimiento racional, hay un conocimiento suprarracional de la fe. Y el ideal es la integración y el complemento de todas estas formas de conocimiento. El pensar mecanicista tiende a separarlas y a desconocer y a darle absoluta primacía a lo racional, negando no solamente lo suprarracional de la fe, sino también desconociendo el valor de la intuición y el conocimiento sensible. En el anexo 6 les invito a una breve cita del fundador, donde él describe este pensar mecanicista. ¿Cómo es el pensar mecanicista? No es orgánico, es insano porque mutila la naturaleza humana. Separa la razón de la voluntad y de la afectividad. En alemán la palabra Gemüt, que es más amplia, expresa todo el mundo del afecto, del corazón, no solamente de los sentimientos. El pensar sano es orgánico, simbólico, centrado e integrador. Tomen nota de estas 4 palabras para contestar si su propio pensar está sano aún. Dicho otra vez, el pensar humano sano y original es orgánico, simbólico, integrador y centrado. Si tuviéramos tiempo, podríamos mirar desde este punto de vista con mayor amplitud y profundidad la vida espiritual moderna. Pero en algo se iluminará uno u otro proceso vital con lo que sigue. Todo pensar mecanicista es pensar enfermo, insano. Si quieren calar más profundamente, deben ver el pensar mecanicista, separatista, desde el punto de vista del sujeto y del objeto. En relación al portador de la capacidad de pensar, al sujeto, hablo de un pensar mecanicista cuando la razón está separada de la voluntad y de la afectividad, del Gemüt. ¿No es cierto? Nosotros, los de más edad, sabemos que cuando éramos jóvenes en todas partes se formaba el hombre intelectualista. Nuestra educación, no hasta hace mucho tiempo, era unilateralmente una educación del intelecto, la razón, del conocimiento y poco de la totalidad de la personalidad. La formación de la afectividad y de la voluntad fue muy descuidada, pero tal vez esto nos interese menos en este momento. Ascendiendo lentamente nos queremos dedicar más a la problemática que hay en el pensar mecanicista. Cómo se manifiesta el pensar mecanicista en relación al objeto, a lo que se piensa. Separa la idea de la vida, la causa primera y la causa segunda, y los procesos vitales entre sí. Ahora nos queremos referir finalmente a un punto cuarto, como respuesta a este diagnóstico de lo que el fundador designaba como pensar mecanicista. Él por eso coloca